Dios bendiga y guarde, que la paz de Dios estén con todos ustedes allá a la distancia. Que le habla el pastor Juan Luis Morales de este segmento Ponte en mis zapatos. Damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno. El Señor está con nosotros de una forma especial. Ya de noche, ya antes de acostarnos, Dios traía al corazón y me hablaba durante el día sobre la familia, lo importante que es la familia. Y mientras yo pensaba en todo lo que ha pasado durante los años, yo tenía una conversación hoy con una amiga, una persona mayor del trabajo, y yo le dije: ustedes fueron jóvenes, ustedes tuvieron 15, 20, 30 años, y en esa juventud ustedes nunca se vieron como se ven ahora, de la edad que tienen. Y ellas me decían: no, jamás y nunca me imaginaba yo tener la edad que tengo. Yo no pensaba llegar. Otros pensamos en pérdidas. Otros pensamos que íbamos a morir en el camino, con tantas cosas que sucedían. Pero siempre había un respiro. El oxígeno, que nosotros no lo vemos, pero estamos vivos porque tenemos ese oxígeno en la tierra. Es tan importante porque no lo ves, pero sí puedes sentirlo. Asimismo es la fe. La fe quizás no la ve, pero sabes que está ahí. Asimismo Jesús, no lo estás viendo, pero sabe que está ahí. Asimismo es el Espíritu Santo, que quizás no lo ves, pero es bien importante para tu vida y sabe que anda contigo. Por eso, vamos a la palabra. En Reyes capítulo 2, segunda de Reyes capítulo 4, discúlpeme, versículo 32 en adelante. Y la palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, teñido sobre su cama. Y entrando, él entonces cerró la puerta tras ambos y oraban a Jehová. Entonces subió y tendió sobre el niño, y poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas, y así teniendo sobre él el cuerpo del niño, entró en calor, y volviéndose luego se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y tendió sobre él nuevamente,
y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos, y entonces llamó a Jesse y le dijo: llama a la tsunamita. Y él llamó, y ella entrando y le dijo: toma a tu hijo. Y así ella entró y se echó sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Señor, te doy gracias, Padre, porque tú eres el Dios que habla, que toca, que ministra. Tú eres el Dios que transforma. Señor, te pido que seas tú ministrando esta noche a las vidas allá a la distancia. Que seas tú cambiando, tocando, restaurando, Señor. Que tu palabra ministra el corazón del ser humano. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. En solo un respiro. Eliseo era un profeta que Dios usaba de diferentes formas. Y este era uno de los milagros que marcó la vida de aquella mujer que estaba allí. Cuando las personas tienen un hijo, no es cualquier cosa porque estuvo 9 meses en su vientre. Y a veces no sabemos por qué viene un hijo a la vida. Nosotros los seres humanos no sabemos, porque Dios te da un hijo, una hija, porque Dios te da una familia. Pero también sabemos que es una gran responsabilidad tener todo adecuado para tu familia. Y en la historia, en los tiempos de antes y los tiempos de ahora, mantener una familia estable, tener una familia es importante, pero mantenerla estable se hace cada día cuesta arriba. No por la relación matrimonial, no por la relación con los hijos, sino porque la economía y la sociedad se inclina cada día más a destruir a los niños, a los jóvenes, a destruir a los matrimonios. Ya no existe familia. El hombre por un lado, la mujer por otro, los niños, los jóvenes por otro. Que el mundo los críe. Así dicen muchos. Pero esta mujer no pidió a Dios un hijo. Dice la historia que esta mujer solamente le dio refugio al profeta de Dios. A Eliseo, que pasaba por allí, le dio refugio. Y mientras le daba refugio, habitación, comida, Dios le dio un regalo. Y el regalo que le dio fue un hijo. ¿Y qué pasa? Cuando Dios te da un regalo, es porque sabe que tú puedes continuar cuidando ese regalo. ¿Qué pasa? En la sociedad vemos que los jóvenes están falta de afecto, de amor, de cariño. Que los jóvenes, cuando le preguntan por sus padres, no tienen un tipo de reacción. Que los niños, cuando le preguntan por sus padres, tampoco tienen ningún tipo de reacción. Pero sabemos que cuando tú le preguntas a un niño sobre tus padres, y su admiración es grande, es porque su papá y su mamá dedicaron tiempo, sea poco, sea mucho, se le dedicaron un tiempo de calidad. Por eso, aunque el enemigo trate
de confundir al ser humano, aunque el enemigo trate de destruir lo más maravilloso que creó Dios, que es la familia. Aunque él intente, aunque hayan agendas escritas en contra de la familia, todavía hay personas que tienen fe que esa familia no se va a destruir. Vemos en la historia que esta mujer pasó un momento tan difícil que una madre hoy en día, cuando pierde un hijo ya adulto, cuando pierde un hijo ya mayor, como quiera no lo supera. ¿Por qué razón? Porque ese hijo ella lo cargó. Se supone que nosotros los hijos, aunque nos duela, enterremos a nuestros papás. Esa es la ley de vida, se supone. Pero ahora mismo están pasando tantas cosas que los padres, lamentablemente, están enterrando a sus hijos. Se están matando en las calles, otros muriendo por la droga, otros con los vicios de alcohol, otros en depresión se quitan la vida. Y vemos una sociedad tan corrompida, pero la esperanza todavía queda. ¿Por qué razón? Porque hay un Dios que todavía ama a esos jóvenes. Hay un Dios que todavía ama a esa familia. Hay un Dios que todavía está cerca de ti. ¿Por qué? Porque Dios te ama tal como tú eres. Porque Dios, cuando tú llegas, empieza a transformar tu vida poco a poco y cambia por completo quién tú eres. Por eso aquí vemos el ejemplo más grande de amor, que fue esta mujer que, a pesar de que no le había pedido el hijo a Dios, a pesar que no le dijo nada al profeta que ella quería un hijo, Dios le regaló un hijo. Pero hubo un suceso inesperado. El niño murió. Y esta mujer, con el dolor desgarrador, molesta, pero también herida, también con un sentimiento de impotencia, fue donde el profeta se atrevió a ir y decirle: yo no te pedí un hijo, porque fue así. Y ahora mi hijo no respira, ahora mi hijo está muerto. Y el profeta llegó a su casa porque un clamor de una madre fue escuchada. Un clamor de una madre, el profeta se movió a misericordia y Dios estaba con Eliseo. Y dice la historia que él, estando allí, subió donde estaba el niño. Ya estaba muerto. ¿Saben que cuando una persona muere, qué pasa? Esa persona, cuando muere, empieza a descomponerse. Y en ese tiempo no era igual que ahora. En ese tiempo era un tiempo antiguo donde aquel niño, me imagino yo, empezó a descomponerse. Y dice que estaba teñido en su cama. Y aquel hombre de Dios, con fe y con el mandato divino, hizo algo que usted y yo no haríamos. Y menos por una desconocida. Y menos por alguien que no conoce. Dice él que puso su cara, su boca, con la del niño, los ojos con la del niño, las manos con la del niño. Y así teñido él,
el cuerpo del niño entró ¿en qué? En calor. Y volviendo luego se paseó por la casa una y otra parte. Y después subió y teniendo sobre él nuevamente. El niño estornudó 7 veces. Volvió a la vida aquel niño. Dice que la madre se inclinó ante el profeta de Dios y después se fue. ¿Qué le traigo con esta reflexión? Que una madre que aunque no le pidió su hijo, aunque ella no pedía ningún hijo, ella le dio valor a ese niño. Que aunque ella ni por su mente pasaba tener un hijo, ella le dio valor. ¿Por qué le dio valor? Porque se atrevió a ir donde el profeta. Y era porque amaba a ese niño. Dios se lo regaló. Y cuando Dios te regala algo, hay que cuidarlo y amarlo. Cuando Dios te regala algo, aunque pasen momentos difíciles, aunque la estabilidad de tu familia se vea comprometida, aunque lleguen momentos que tú dices, no quiero continuar, si Dios te dio los hijos, por algo fue. Vinieron con un propósito divino a esta tierra. Aunque mi isla esté ahora mismo pasando momentos difíciles, aunque todo el mundo piense que la juventud ya no tiene arreglo, yo creo en un Dios sobrenatural que yo sé, yo estoy seguro que si Él ahora mismo interviene con los jóvenes en la calle, como es tan grande, serán salvos. Por eso, Padre que me escucha, por eso, Madre que me escucha, Dios te dio un regalo que son tus 2 hijos, tus 3, tus 4, tus 5 o tu único hijo o hijas. Cuidemos esos niños que aunque la sociedad diga una cosa de tus hijos, tú como madre reclama, decreta otra cosa. ¿Por qué razón? Porque la sociedad siempre va a señalar. Pero tú que lo cargaste 9 meses, que lo amaste, que le diste el pecho, que lo criaste, sabes quién es tu hijo. No importa, no se lo entregues a la sociedad, no se lo entregues al enemigo. Pelea por tu familia. Aunque a veces veamos que la barca va para un rumbo, no te preocupes, porque de Jesús es que lleva el timón de esa barca de tu familia. No importa lo que estés pasando, no importa el momento difícil, Dios vino hoy a ponerse en tus zapatos. Dios vino a acompañar contigo este trago amargo que estás viviendo. Dios vino a trabajar contigo los momentos difíciles y darte las herramientas necesarias para poder trabajar con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia. Y que seas una de esas familias que hace la diferencia y que cambia por completo lo que la sociedad indica. Por eso, en esta noche, Dios los bendiga, Dios los guarde. Este fue el segmento Ponte en mis zapatos.
porque Dios es un Dios que cuando tú clamas, Él te escucha. Dios te bendiga. Este fue el pastor Juan Luis Morales de este ministerio Iglesia Impactados por su Presencia. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Amén.